Hola, Hola. hola hermanos, les saludamos con mucho cariño, esperando que en este proceso de emergencia sanitaria se encuentren muy bien, ya sea trabajando en sus casas, donde quiera que estén siendo muy bendecidos. Les mandamos muchos cariños, mucha fuerza. Que el Señor les bendiga. Le mandamos muchos besitos. Chao. Chao. Hola hermanos, queremos mandarle un afectuoso saludo a todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Les recordamos mucho, queremos que pase luego esto y que podamos estar juntos de nuevo, alabando a nuestro Señor. Así que le mandamos mucho cariño, muchas bendiciones a todos ustedes y esperando que el Señor les guarde. ¡Bendiciones! Bendiciones. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Hermanos míos, muy buenos días. Que el Señor te bendiga en esta mañana de domingo. Antes de abordar la reflexión que el Señor en su gracia ha permitido que yo prepare para compartirla contigo, quiero manifestar que extraño el abrazo, el saludo cariñoso, el apretón de manos, el orar juntos, el cantar juntos y reflexionar unidos frente a la palabra del Señor. Pero es necesario que sigamos así un tiempo más. Es necesario que sigamos esperando el tiempo necesario hasta que se vuelva seguro volver a reunirnos. Y cuando eso suceda, será maravilloso, una celebración tremenda. Todos los hermanos juntos en armonía, celebrando, adorando el nombre de Dios, su fidelidad
y su amor incondicional sobre nosotros. Pero mientras eso sucede, será necesario continuar compartiendo la palabra a través de este medio. Y hoy quiero invitarte a abrir tu Biblia o tu aplicación en Habacuc capítulo 1, versículo 12. Vamos, busca ahí en tu Biblia o tu aplicación Habacuc 1, versículo 12. ¿Lo encontraste? Muy bien, vamos a dar lectura. Voy a leer en versión NTV. Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros, oh Señor, nuestra roca. Tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Tremendo. Lo leemos de nuevo. Oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Antes de entrar de lleno a la reflexión, quisiera comentarte que el libro de Habacuc es un libro muy rico en declaraciones teológicas que cambiaron la historia de la Iglesia para siempre. Además de contener el destino que le sobrevendría a los ciudadanos de Judá. Pero este libro es mucho más rico y más profundo que simplemente contener declaraciones teológicas o proféticas. Este libro trata de algo más profundo y hoy día veremos una mirada diferente sobre la profecía de Habacuc. Y es que este libro se trata simplemente de un diálogo. Un diálogo entre un ser mortal como tú y como yo, lleno de imperfecciones, y su creador. Un diálogo profundo, sin caretas y frontal, entre el siervo de Dios que gime y clama por justicia y un Dios que se reserva el derecho, la forma y el tiempo en que va a hacer esa justicia. Quiero contarte además que este libro dará para unas 3 reflexiones al menos, considerando esta. Y esta, la reflexión del día de hoy, lleva el nombre de un diálogo revelador. El relato de Habacuc, lo que leeremos y reflexionaremos el día de hoy, se encuentra enmarcado en una profecía que va directamente al corazón de los ciudadanos de Judá. Y sucede en un tiempo cuando Israel, como pueblo de Dios, se encontraba dividido en 2 reinos. El de Israel, conocido como el Reino del Norte, y el de Judá, conocido como el Reino del Sur. El Reino del Norte, Israel, ya estaba bajo el dominio de los asirios. Y aunque al parecer este dominio aún no había llegado al Reino del Sur, la condición espiritual y moral de Judá se encontraba prácticamente en el suelo. Y es así como entramos en materia. Y veremos cómo el profeta está dolido y sufre por la injusticia que le rodea. Habacuc es contemporáneo de Jeremías. Ambos abordan el mismo asunto en sus respectivos libros. Ambos abordan
la inminente destrucción de Judá a mano de los babilonios. Pero hay una diferencia entre los dos. Mientras Jeremías se lamenta, gime, clama, llora por la inminente destrucción a mano de los babilonios, le pide a los ciudadanos de Judá que acepten el dominio de los babilonios para que de esa forma no sean destruidos. Mientras que Habacuc, quizás en torno a la relación que tiene con Dios, directa y honesta, piensa y siente que puede hacer algo más. Porque si hay algo que caracteriza a este libro, es que Habacuc, como pocos personajes en la Biblia, le habla a Dios y Dios le responde de manera literal. Y es así como entre los versículos 1 al 4 veremos cómo es que Habacuc se presenta delante de Dios y manifiesta su protesta. Fíjense en las palabras ahí, en los versículos 1 al 4. Están dominados por una queja que sale desde el interior de Habacuc. Se planta frente a Dios y simplemente le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a pedir ayuda y tú no escuchas? ¿Hasta cuándo, Señor? Él, como siervo de Dios, se siente frustrado porque veía la condición moral y espiritual de Judá y no lo podía creer. Ya se sabía que el reino del norte estaba siendo dominado por naciones extranjeras y no habían aprendido la lección. Era como entender, saber que están siendo dominados por un pueblo extranjero y como que se jactan, pero no reaccionan de que sus malos caminos podían terminar en lo mismo. Él, como profeta, como siervo de Dios, ve la realidad y no lo puede creer. El pueblo se estaba cayendo a pedazos, moralmente, espiritualmente hablando, pero aún más, la justicia se había corrompido a tal nivel que los que practicaban el delito y el pecado abiertamente eran pasados por inocentes, y los inocentes eran culpados de cosas que no habían hecho nunca. Ahora te pido que trates de empatizar con Habacuc, con este profeta que se planta frente a Dios y que le reclama y que se queja y que se muestra herido, dolido y frustrado. Quiero que empaticemos con él un rato, porque no es así como actuamos nosotros, tú y yo, muchas veces, aún siendo hijos de Dios, aún siendo siervos de Dios, cuando por alguna razón X le pedimos insistentemente para que Él intervenga y revierta situaciones que parecen del todo irreversibles, qué sé yo, una enfermedad, una enfermedad de un ser amado, el quebrantamiento de una relación afectiva, un trabajo que está a punto de ser perdido, una situación económica que se está yendo al tacho de la basura, y pareciera que por más que clamamos, Dios no hace nada. ¿No nos acompaña cierta pena, cierto dolor, cierta frustración? ¿Cuántas veces como iglesia hemos orado por situaciones país, como le llaman, para luego ver que después de tanto tiempo orando, las situaciones, lejos de cambiar, se ponen peor? ¿Cuántos ayunos, cuántas oraciones, cuántos esfuerzos de tipo espiritual, vigilias, qué sé yo, se han hecho? Ha hecho el pueblo de Dios. Y pareciera que todas las oraciones, todos los ayunos, todas las vigilias, clamando, parecen que son palabras al viento y que no llegan a ninguna parte. Bueno, ese era precisamente
el sentimiento de frustración que experimentaba el profeta Habacuc. Y por ende, él creía que debería presentar una queja a su Señor. La respuesta del Señor es categórica, y eso lo vas a ver entre los versículos 5 al 11. La respuesta de Dios es categórica: el juicio viene, y yo he levantado una nación. Los babilonios, caldeos, dicen otras versiones. He levantado a una nación que arrasará con Judá. Ese es mi juicio. Son temibles, despiadados, temibles. Y ellos se encargarán de castigar al pueblo de Judá por sus pecados. Dios siempre responde, aunque en más de alguna oportunidad sus respuestas son difíciles de oír, no nos agradan. Sus respuestas muchas veces nos sorprenden o definitivamente son enigmáticas para nosotros y no logramos comprenderlas, al menos no en el corto plazo. Debes recordar siempre que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos muy diferentes a los nuestros. Su sabiduría, la sabiduría de Dios, excede toda capacidad de entendimiento natural. Jamás podremos escrutar la mente de Dios. Pero, ¿qué es lo que quiere lograr Dios al levantar una nación contra Judá? Cuando uno lo lee así, uno no entiende la palabra del Señor. Pero yo quiero explicar en esta mañana que lo que Dios está planteando es que va a salir al encuentro de su hijo adoptivo. Va a salir al encuentro de una nación que la abandonó. Él quiere rescatar a Judá de sus malos caminos. Él quiere, como rey, que su pueblo se vuelva a sus mandatos, a su voluntad. Él desea, como padre, que su hijo adoptivo vuelva a los brazos de ese papá siempre fiel y siempre cariñoso. Podemos estar de acuerdo o no con los métodos del Señor. Podemos coincidir o no, estar completamente de acuerdo o no con las decisiones del Señor. Pero seamos honestos. ¿Cuántos hechos del pasado que han sido tremendamente dolorosos y traumáticos quizás son los que nos han librado de un camino de perdición? ¿Cuántas enfermedades, fracasos, quiebras o accidentes nos han permitido que tengamos una nueva perspectiva de nuestra vida, de la vida? ¿Cuántos hechos de ese tipo han permitido que nosotros aprendamos de una vez por todas a administrar nuestros recursos? O a replantearnos nuestra vida matrimonial y familiar. O cómo debe ser nuestro servicio al Señor. O simplemente cuál es el lugar que debemos darle a Dios en nuestra vida. ¿No fueron acaso los consejos, los duros retos o llamados de atención? ¿No fueron acaso los castigos de nuestros padres
o del que sea que se haya hecho cargo de nosotros en el pasado, los que nos libraron de un camino lleno de errores? Sin duda que así fue. Y si somos honestos, muchas veces debemos aprender a través de esos hechos lo mejor que el Señor quiere para nuestras vidas. Y es así como llegamos nuevamente y nos tropezamos con el versículo 12 de este primer capítulo. Y volvemos a leerlo. Al final y al cabo no es demasiado largo. Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. La reacción de Habacuc no debiera asombrarnos. Es la misma que tenemos cada uno de nosotros. De sorpresa, ofuscados, cuando recibimos una noticia que no tiene sentido para nosotros, que es demasiado descabellada. Fíjense, él estaba pidiendo ayuda a Dios, se estaba quejando, y Dios le dice que viene el juicio a través de una nación pagana. ¿Y es que Dios no podía hacer otra cosa? ¿O es que acaso había perdido su capacidad creativa para ver otra manera de llamar a su nación, a su hijo adoptivo, a juicio, a tener juicio, a volverse a su Dios? No había otra manera que esa. Sin embargo, Habacuc reflexiona. Habacuc se concentra, contempla cada una de las palabras de su Rey y Señor. Y a pesar del terrible panorama que se le presenta, a pesar de lo duro y tenebroso que venía el futuro para Judá, él deja que aflore en su ser interno lo que podríamos llamar una fe contra toda esperanza. A pesar de que la situación, lejos de cambiar en el corto plazo, estaba más próxima de volverse en lo sumo catastrófica, él logra asirse, tomarse, aferrarse del carácter eterno de Dios y de su fidelidad. Y traza una declaración de una esperanza y de una fe tremenda. A pesar de que la voluntad de Dios era en principio temible y terrorífica, y que era dura de oír y de aceptar, a pesar de que podía aceptarse, pero el ejercicio de esa voluntad iba a ser tremendamente dolorosa, llena de tristeza y de sufrimiento. Lo cierto es que aún había espacio para la compasión y la misericordia de Dios. Pon atención en lo que él dice. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. En otras versiones de la palabra del Señor, la traducción es: no moriremos. A pesar de todo lo que viene, Habacuc recuerda que Dios es eterno, que Él es la roca de su pueblo. Eso implica que Dios permanece inconmovible. Y Él dice: no moriremos. A pesar de que esto suena tan terrible, no moriremos. Y es que así es el amor de Dios para con su pueblo. Siempre sus planes serán de bien para nosotros. Aunque el proceso nos resulte duro y doloroso,
y aunque sea difícil de afrontar, sin embargo, hay una cosa de la cual tú y yo podemos estar seguros. No moriremos. A pesar de lo que estamos viviendo, no moriremos. Quiero que me entiendas bien. Esta reflexión está lejos, muy lejos de ser una reflexión triunfalista o exitista. Todo lo contrario. Pues sé que en el proceso muchas veces hay pérdidas que son muy dolorosas. Sin embargo, el profundo amor de Dios siempre nos sostendrá. Y será su fidelidad la que nos dará fuerzas para continuar. Nos dará fuerzas para seguir en la carrera y no morir a un costado del camino. Y nuestro crecimiento, el crecimiento que experimentaremos, será en más de alguna dimensión en nuestra vida. Pasado el tiempo miraremos hacia atrás y quizás diremos, elevando nuestra voz, para decir, como reza el viejo himno: oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Esta es una de las perlas más valiosas que podemos extraer en este diálogo revelador. Hermano mío, hermana mía, sigue adelante. Espera en el Señor. Deja que el Señor renueve tus fuerzas. Espera en el Señor, porque sus planes siempre serán de bien. Él te ama y desea estar contigo, en las buenas y en las malas. Hermano mío, que el Señor te bendiga. Padre amado, bendiga usted. Bendiga usted con nuevas fuerzas al que en este momento está flaqueando. Bendiga usted, Señor, con nuevas fuerzas al que en este momento se encuentra débil. Señor, hay algunos que están viviendo un tiempo de aflicción y de angustia. Recuerdo en esta hora al sobrinito o sobrinita de Millaray, Señor mi Dios, que al parecer está con meningitis en el hospital de Rancagua. Padre amado, recuerdo a los que están sin trabajo y a los que están teniendo problemas de recursos en esta hora. Padre, el proceso es duro, pero yo te pido que cada hermano pueda entonar estas palabras de alabanza en medio de la aflicción, porque definitivamente, Señor, tú deseas lo mejor para nosotros. Señor mi Dios, que esta revelación se haga carne en la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga.
manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo